Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, todo bien. Muy encantada de escuchar a Carlos Tanides, que lo conozco hace tantos años, mira, desde que era un pibito. Hizo un curso conmigo cuando éramos tan jóvenes, bueno, él mucho más joven que yo. No, muy interesante el tema que trajeron, porque yo me quedé pensando cuando hablaba, por ejemplo, de vos mismo recién, cuando decías de las acciones individuales, por ejemplo, algo muy sencillo, que es el techo verde, ¿no? Sí. Yo el otro día estaba escuchando tantas estupideces de ingenieros civiles grandes que dicen, no, pero eso, ¿cómo van a poner en un techo tierra con el peso que eso tiene? Se puede venir abajo cualquier casa. Esa persona no se ayornó, porque ahora la tierra para los techos verdes viene con perlita, que es algo que se le agrega. Y la liviana. Claro, la liviana un montón. Mi madre era arquitecta, me decía que cualquier techo cualquier techo bien estudiado, por supuesto, se puede poner toda una cobertura verde, no se necesita una capa muy gruesa, con una capa de pocos centímetros puedes tener herbáceas, puedes tener... Mirá, si la Facultad de Derecho, que es un edificio de 1949, lo hizo, yo te digo, conozco porque, bueno, doy clase de posgrado ahí, y justamente la sala de profesores da el techo verde. Si pudo hacer un montón de actividades de eficiencia energética, un edificio de 1949, ¿cómo no? Ahí de Figueroa Alcorta estoy hablando, ¿no? Sí, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo no lo vas a poder hacer en cualquier edificio, en cualquier... Por eso ahí es mi dilema, ¿no? Que viste que ahí intercambiábamos con Carlos si él tenía alguna diferencia. Yo digo... Las personas lo ven a esto. Si este señor ingeniero dijo que no se podía, las personas ven eso que vos estás diciendo. Cuando van para Ciudad Universitaria hay una estación de servicio nueva que tiene toda una cobertura con techos verdes. La gente ve y ese techo no se cae. Entonces, ¿le creen a ese señor que no se actualizó o creen lo que ven? No, sí, evidentemente este tipo vive a mí me parece que vivía en un termo. Porque no solamente no ven, están enfrascados en no sé, en cosas antiguas. ¿Y quién le da micrófono a ese señor? No sé, lo escuché por ahí, qué sé yo, estaban viste esas pavadas que pasan en verano. Yo, como nunca tengo tiempo de ver televisión durante el año, pues estoy ocupada. En verano a veces pongo algún canal de noticias que, viste, están repitiendo entrevistas que hicieron durante el año. Y te das cuenta, porque la gente está abrigada, te das cuenta que no son entrevistas de ahora. Y el tipo estaba comentando esto y yo me quedé tildada, viste, haciendo zapping, escuchando, digo, pero ¿cómo puede ser tan, no sé, tan cerrado? Bueno, qué sé yo, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Traenos de lo nuevo, traenos de la innovación que siempre nos acercás, y eso sí que está bueno. Sí, mira, el tema que traje para hoy, la verdad que es muy interesante porque junto con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, un grupo que trabaja en una de las unidades ejecutoras, que inclusive es muy interesante porque tiene becas para que los mismos estudiantes avanzados y de posgrado para hacer su doctorado puedan vivir ahí, que es el Instituto Tecnológico de Chascomús. El INTECH, ¿no? Es una de las unidades ejecutoras bastante modernas que tiene el CONICET. Bueno, empezaron a desarrollar semillas de un arroz que ellos le llaman con DNI bonaerense, porque lo que hicieron fue, digamos, abarcar distintas nuevas técnicas que transforman la genética, ¿no?, del arroz, mediante el uso directo de embriones, que es una metodología muy novedosa en el campo del desarrollo de semillas, y que la Argentina en eso está bastante avanzada. Y vos fíjate que estos cambios genéticos que hicieron no modifican sustancialmente el arroz, y sobre todo no necesitan uso de plaguicidas. Vos sabés que el arroz es oriundo de Asia, pero hay, digamos, pocas cosas que la gente sabe. En épocas en que no existía la globalización y que el mundo todavía estaba, digamos, la mitad del mundo no conocido,
los cereales que tienen la mayor parte de los aminoácidos esenciales que necesitan los seres humanos y que se consumían desde las épocas de los pueblos originarios eran obviamente el maíz en América, el trigo en Europa, el arroz en Asia y el mijo en África, ¿no? Después, por supuesto, al globalizarse todo, nosotros ahora tenemos de todo. Claro. Es más, consumimos más harina de trigo que harina de maíz, por lo menos en la Argentina, ¿no? En otras ciudades no, en otros países no. Pero el arroz que llegó acá, bueno, llegó con, entre comillas, con los vicios originales del arroz histórico, y bueno, se intentó modificarlo y a veces no con muy buenos resultados porque necesitaban primero mucha cantidad de agua porque se cultiva en humedales y además mucha cantidad de fertilizantes y de plaguicidas. Bueno, este es un arroz especial que están tratando de, digamos, de implementarlo para que el objetivo final, estas variedades, ¿no?, que desarrollan puedan ser inscritos en el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y que puedan abastecer la siembra de todos los territorios nacionales, ¿no?, donde se cultiva el arroz. Acá nosotros tenemos mucho cultivo de arroz, sobre todo en la Mesopotamia, todo el litoral, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Misiones, digamos, son provincias básicamente, uno las tiene como yerbateras o tabacaleras, pero en realidad tienen enormes plantaciones de arroz, ¿no?, por la cantidad de agua disponible. Entonces, más o menos lo que se tiene según el Ministerio de Economía son 235.000 hectáreas, ¿no?, las que se usan para explotar esta siembra. Entonces, a mí me parece una muy buena y algo muy novedoso, una muy buena tecnología para implementar, porque pensá que hasta hace 10 años se exportaba el 75% de la producción total, ¿no? Pero por distintas razones el consumo se expandió y hoy en día la mayor parte se destina al consumo nacional y un 40% nada más es para exportación. Entonces, el aporte de esta investigación cobra relevancia en tanto colabora con la cadena productiva, ¿no?, de este alimento acá en la Argentina. Y el uso directo de embriones es primero tener que sembrarlo, o sea, no tirar la semilla así como se hacía a la marchanta antes, ¿no? O sea, vos te lleva un poquito más de trabajo, pero el resultado es muy superior. Porque al voleo se claro, antes se hacía al voleo y bueno, ahora se puede hacer, pero una vez que la semilla está ya, digamos, con el primordio del embrioncito, ¿entendés? Y resiste perfectamente sin necesidad de herbicidas. Y bueno, esto se aprovecha gracias a los microscopios electrónicos de última generación que hacen que se pueda hacer la transformación genética, o sea, conocer primero cómo es todo el mapa genético, ¿no? Y una vez que lo conoces, bueno, a ver cómo podés transformar en beneficio sin hacer, ojo, acá yo lo quiero aclarar porque sin hacer ningún tipo de transgénesis. Bueno, ¿no? Eso te quería preguntar, se habla mucho de manipulación genética, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esto que nos estás contando con la manipulación genética que suele ser mal vista, claro? Sí, mira, muy buena tu pregunta. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo, que es del doctor Jorge Katzauer, que es un argentino que trabaja en temas que tienen que ver con alergias, que se llama, es un libro que habla sobre la transgénesis en sentido negativo, o sea, que explica por qué las especies transgénicas no son iguales a las especies digamos naturales, porque evidentemente cuando vos estás insertando un gen de otro individuo que te puede resultar con alergia, vos tenés todo el derecho de saber qué es lo que estás comiendo. Por ejemplo, a veces se inserta, no sé, un gen de pescado, por ejemplo, en una planta, que hay gente que es alérgica al pescado y está comiendo esa planta pensando que come la planta pura y después le agarra un edema de glotis, ¿no? Cosas así. La amenaza transgénica se llama el libro de Katzauer, es muy interesante. Y la diferencia que, según vos me preguntabas, es que en este caso no se inserta ningún gen de nada, o sea, vos simplemente manipulás las dos subespecies de arroz cultivable que existen en la Argentina, uno que viene del índico, se llama especie índica,
que es más difícil de transformar, pero después tenés las japónicas, que son las variedades más sencillas de transformar, que son las que se están usando para esta actividad. Y bueno, lo que hacen es directamente fijarse a ver cuáles son los genes que están propiciando un mejor crecimiento sin necesidad de agregarle, por ejemplo, ningún fertilizante, y eso lo van haciendo retrocruzas, ¿no? Para ir transfiriendo ese gen, pero es del mismo arroz. O sea, para que se entienda, por ejemplo, la soja transgénica que mata todo menos la soja cuando vos le ponés glifosato, bueno, esa soja tiene un gen que proviene de una bacteria. En una época habían hecho una experiencia con una caléndula, bueno, le ponían, o sea, vos le pones un gen de otra cosa. En este caso no estás poniendo un gen de ninguna otra cosa, más que manipular el mismo arroz, ¿entendés? Esa es la diferencia fundamental. Bien. Bueno, muchas gracias, Irene, muchas gracias por este rato con nosotros y por el tema, por tu investigación de la semana. Muchas gracias. Bueno, un placer, y bueno, todas estas noticias las pueden ir ampliando si quieren en el portal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, y también está dentro de los portales con un direccionado dentro del sitio del CONICET. Un gran abrazo. Un abrazo y buena semana. Gracias, igual. Bueno, y si querés, obviamente, saber mucho más de nuestra querida profe, en Instagram la encontrás @guaysirene, y ahí tenés mucha más información de cada día para nutrirte con la profe. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.